delimitar curso de acciones en las próximas semanas. De todas maneras no queda mucho tiempo, tampoco nos falta mucho. El viernes al mediodía tenemos el recuperativo del tercer parcial. Los que quieran recuperar el tercer parcial estudien para el viernes hacemos el recuperativo. En el grupo, hay un canal de Telegram, lo estoy utilizando más con los muchachos del curso de verano. Ahí en el curso, en ese grupo hay un cuestionario que corresponde al cuestionario de catabolismo. A partir de allí ustedes pueden comenzar a estudiar. Espero hayan comenzado ya a estudiar. Se lo publiqué a principios de la semana pasada. Yo espero que ya de allí hayan ustedes comenzado a revisar lo que es la información que va para el cuarto y último parcial. Esta semana nosotros vemos lo que son las generalidades, que ya de todas maneras allí está ya las generalidades, algo de beta-oxidación y cetogénesis, ya nos quedaría sería ver la parte de metabolismo de lípidos en ausencia de insulina, en catabolismo, y el metabolismo de los carbohidratos en ausencia de insulina. Serían las dos clases que nos faltarían, que lo veríamos esta misma semana, al principio de la próxima semana, o sea que para finales de la próxima semana ya nosotros teóricamente estamos listos para presentar el cuarto parcial. Sin embargo, tenemos un poquito más de tiempo, buscando la fecha. Sí, yo de hecho si hubiese puesto un poquito más de velocidad quizás estuviésemos presentado antes de irnos, pero teóricamente esto termina el 18 de octubre, o sea, le tengo exactamente un mes. También la planificación, para serles honesto, no había realizado esta parte porque fue complejo, fue maratónico también para mí el verano, en una oportunidad de verano, pero lo di compartido con otro profesor y fue más fácil. Obviamente, el trabajo se distribuyó entre dos. O sea que tenemos las clases de 17 y 18, 24 y 25, 1 y 2 y 8 y 9. O sea que ya para esta semana, 17 y 18, vemos lo que nos corresponde. El 24 deberíamos terminar entonces el material, de forma que para el 1 de octubre nosotros deberíamos estar presentando el cuarto parcial. Tenemos esa semana entonces para revisar y la próxima semana para presentar recuperativo y presentar entonces la presentación de notas finales. De forma que el cuarto parcial sería para el 1 de octubre. En este tiempo entonces estaremos hablando de catabolismo y el viernes 20, el viernes de esta semana, al mediodía presentamos el recuperativo del tercero. Lamentablemente la ley universitaria no me deja hacer ningún tipo de evaluación ahorita porque tengo que esperar 72 horas. Bueno, estaba buscando algo, pero no sé dónde me... Sería más o menos 72. Bueno, son 3 días. Y en pasado mañana. No, pero corrido después, el martes, miércoles, jueves. Se cumple el jueves y no lo va a hacer el viernes. El viernes es recuperativo. Bueno. Pero o sea, está hablando como de que los que tienen ese no lo pueden hacer No, porque porque es más tiempo. pero lo que pretendía era hacer el parcial al recuperativo hoy, pero no permite. ¿Qué me recomendáis? ¿O cancelativo? ¿Qué me recomendáis? No, cancelativo, lamentablemente. En el transcurso de esta semana y la próxima semana yo debo publicarles las notas que tienen hasta la fecha. O sea, cómo van hasta ahorita y cuál es el resultado de lo que faltaría con la presentación. Una nota preliminar. Una nota preliminar sin lo que corresponde a la evaluación del último, de la última unidad, que es la unidad de catabolismo. La unidad de catabolismo dentro de todas es más fácil, o yo la considero más fácil, a mí me parece más simple. Sobre todo porque muchas de estas cosas, muchas de estas vías que nosotros vamos a estudiar, son realmente la reacción inversa de lo que vimos en anabolismo. O sea, si ustedes saben que para sintetizar un ácido graso comenzamos con acetil, malonil-CoA y a eso hay que en primer lugar hacer una reacción de óxido-reducción, deshidratación, óxido-reducción y liberación por tiolisis.
para la síntesis de un ácido graso, que es 2 carbonos más largo, en la fase de elongación, eso mismo se ve al revés en beta-oxidación. Es exactamente lo mismo. El ácido graso, en primer lugar, es oxidado, luego es hidratado, luego nuevamente oxidado, para liberarlo mediante la utilización de la formación de un enlace tiol con una molécula acetil-CoA, de coenzima A. La glucogénesis, la gluconeogénesis es casi en toda su extensión la inversión de la glucólisis. En la glucólisis nosotros transformamos glucosa en piruvato. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, gliceraldehído 3-fosfato, hidroxisacetona-fosfato, todo eso para llevar a piruvato, ¿ok? La gluconeogénesis es más o menos lo inverso, de piruvato a glucosa, solo que hay 3 reacciones. Las reacciones que implican la hidrólisis de una molécula de ATP son reacciones que no son reversibles, porque son reacciones que necesitan inversión de energía. Se ha consumido una molécula de ATP para poder fosforilar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Se ha utilizado una molécula de ATP para transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Entonces esas reacciones no son reversibles. Igual que la reacción de síntesis de ATP por fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis tampoco es reversible, porque también requiere la síntesis de un enlace de alta energía. Entonces, a excepción de esas 3 reacciones, todas las vías de la reacción inversa son las mismas enzimas, solo que en dirección inversa. Si usted se estudió las enzimas de la glucólisis, son exactamente las mismas enzimas, pero en la otra dirección, a excepción de la fructosa 1,6-bifosfatasa, la reacción de la glucosa 6-fosfatasa, o la reacción de la fosforolpiruvato carboxicinasa. Son las únicas reacciones diferentes en la gluconeogénesis. La glucogenólisis es exactamente lo contrario a la síntesis de glucógeno, la glucogénesis. Exactamente lo contrario. Hay una enzima que rompe por fosforólisis y separa un mol de glucosa de la estructura lineal del glucógeno. Hay una que se encarga de transportar cuando hay 4 residuos de glucosa en la ramificación, y allí ya la glucógeno fosforilasa no puede actuar. Entonces hay una que transporta estos 3 residuos de glucosa hacia la cadena lineal para que la pueda hidrolizar la glucógeno fosforilasa. Y hay una hidrolasa que rompe la ramificación, que mete por hidrólisis, rompe y separa glucosa del resto del glucógeno. Exactamente lo mismo. Así que si se estudiaron las vías sintéticas, las vías degradativas se hacen un poquito más sencillas. Por eso considero que esta vía es un poco más, o este lado de la vía es un poco más simple. Sin embargo, vamos a revisar algunas cositas. Vamos a ver qué tanto revisaron. Nadie les pidió que pasaran las 6 semanas. ¿Cuánto estuvimos de vacaciones? 6 semanas. Sí, siquiera. Se les pasaron tan rápido que se les contaron. Literal. Ponerlo así, pesa mucho. Transporte. 1 mol de triacilglicérido desde el hígado, o era desde la dieta, ya no me acuerdo. Desde el hígado hasta su almacenamiento en el tejido adiposo. Nosotros tenemos el hígado, y tenemos el tejido adiposo. Como un bol de triacilglicéridos viaja desde aquí hasta aquí. ¿Cómo llega esto de aquí hasta allá? HCl.
HDL. ¿Qué significa HDL? Colesterol de alta densidad. High density. High density Lipoproteína. lipoprotein. Lipoproteína de alta densidad. ¿Se produce dónde? Se produce en el hígado, en el intestino también. ¿Cuál es la lipoproteína? ¿Apo? ApoB. No, la que nos interesa, la que más nos interesa es ella. Ella tiene, ciertamente, ella tiene ApoC, ella tiene ApoE, ella tiene ApoB. ¿Ok? Pero la característica del HDL. ApoB 100. HDL. Apo. HDL. Apo. ApoA. ApoA. Sí me acuerdo. ¿Y cuál es la función del ApoA? Permitir que el traspaso a la otra pueda ¿A quién activa la ApoA? La lipoproteína lipasa. No, eso lo hace ApoC2. Activa la lipoproteína lipasa. La ApoA1, ¿a quién activa? No. ¿Cuál es el trabajo del HDL? ¿Cuál es la función del HDL? llevar el colesterol a los medios periféricos. Es inverso. Al revés. Ella es la responsable del transporte reverso del colesterol. O sea, ella toma el colesterol desde la periferia y se lo lleva de regreso al hígado. Esa es la función de ella. La ApoA1 es el activador, el principal activador de una proteína que se llama LK. ¿Qué significa LK? Lipoproteína. No. Lecitin, colesterol. Ácido transferasa. Lecitincolesterol, la citraferasa. ¿Qué es la lecitina? Esa no es la que permite la degradación. Uy, se la toma. Les aseguro que alguien en su casa toma lecitina de soya, se lo puedo asegurar. Que alguien, algún abuelito, algún tío, alguien en su familia hipertenso que sufra el corazón toma lecitina de soya. O si usted entrena, en algún momento el entrenador le haya dicho, toma lecitina de soya. Ajá, lecitina de soya. ¿Qué será la lecitina? Esa no es la que hace que, o sea, se divida para que pueda entrar los triglicéridos y la célula. ¿Se divida qué? ¿Se nota? ¿Ah? Esterifica el colesterol. Ah, esterifica el colesterol. Ella agarra el colesterol y él aquí tiene un OH, un grupo hidroxilo. Ese es el colesterol libre. El colesterol libre tiene un grupo OH en la posición 3, un OH libre. Ahora, esta enzima se encarga de agarrar este colesterol y poner aquí un ácido graso. Que es el ACID. El citincolesterol, ACID. El ACID es esto. Entonces ella toma de la lecitina, te dejo averiguar qué es. De la lecitina toma, esta señora tiene que tener ácido graso. En algún lado esta señora debe tener ácido graso. Y tiene tres. Tiene dos, perdón. El otro tiene fosfato y tiene otra cosa. Entonces ella toma, esa enzima toma un ácido graso de aquí de la lecitina, que está pegado por arte de magia, y lo pasa para acá. Y esterifica el colesterol. Convierte el colesterol libre en colesterol esterificado.
Y eso es necesario porque la HDL en su forma naciente es un disquito. En su forma naciente ella es un disco. Es la única lipoproteína que en su forma que no es esférica todo el tiempo. Ella es así. Entonces ella va a los tejidos periféricos y en el espacio subendotelial de los tejidos periféricos ella se consigue el colesterol depositado. Imaginémonos que cada uno de esos bichitos es una molécula de colesterol. Muy complejo para hacer la lipoproteína. ¿Okay? ¿Qué hace ella? Ella capta a través de un receptor. ¿Qué es el receptor? El transportador ABC. El transportador de nombre más fácil. Es el nombre más fácil. A través del ABC, ella agarra y comienza a captar este colesterol de aquí para acá. Comienza a meterlo al interior de la HDL. En la medida que ella se va llenando de colesterol, ella va tomando su forma esférica. Pero ¿qué pasa? Que si ella comienza a llenarse de colesterol, no. El problema es que la captación de colesterol depende de un gradiente de concentración. Depende de un gradiente de concentración. Y para que este colesterol siempre pase hacia el interior del HDL, el gradiente de concentración tiene que estar a favor de así, que sea así. Que esté más concentrado el colesterol afuera que adentro del HDL. Y el mecanismo para mantener ese gradiente de concentración es la activación de la LK, en donde la LK transforma todo el colesterol que va entrando a la HDL, lo esterifica. Lo mantiene como colesterol esterificado, lo lleva al centro, al interior, porque el colesterol esterificado es un lípido muy hidrofóbico. Él va a ir hacia el centro y en esa medida la HDL va tomando la forma, la pre-HDL se convierte en HDL maduro, en HDL completa. Y esta HDL es la que tiene un receptor aquí en el hígado. Este receptor del hígado es un receptor que es el SRBP1 que reconoce a este receptor, el receptor ABC. Él se une aquí y entonces el HDL capta por endocitosis, el hígado, capta por endocitosis la HDL. Le quita el colesterol, almacena el colesterol en el pool de colesterol, las proteínas se degradan y el receptor se devuelve a la membrana. ¿Qué ocurre con la HDL? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Bueno, primero porque la dislipidemia es una de las primeras alteraciones o una de las alteraciones metabólicas más frecuentes en el mundo. De hecho, las estadísticas dicen que todos nosotros aquí, el 98% de los que estamos en este salón, en algún momento vamos a tener algún tipo de dislipidemia. Dislipidemia dice colesterol alto, LDL elevado, HDL baja, triglicéridos altos. Algunos de nosotros, todos nosotros en la vida, al menos en algún momento de la vida, vamos a tener el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, el HDL bajo y las LDL elevadas. Lo más probable es que alguno de ustedes practique algún deporte. Yo camino por la tarde. Sí, regularmente. Sí, pues. Ok. La mayoría de ustedes probablemente tengan las HDL bajas. O sea que si yo les hago un perfil lipídico a todos ustedes, que son todos sedentarios, lo más probable es que tengan HDL baja, niveles bajos de HDL. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que, aparte de que es frecuente y ustedes van a tener a cada rato el familiar que les va a decir, ay, mira, me siento mareado, pedirme un colesterol. Cuando ustedes vayan a pedir un colesterol, yo espero, anhelo, sueño, con que ustedes cuando vayan a pedir un perfil lipídico, ustedes sepan lo que están pidiendo. Que cuando les llega el perfil lipídico, ustedes lo tengan en la mano, no necesariamente sea mirar
los valores normales que están del otro lado para ver si le ponen tratamiento o no, sino que ustedes sepan lo que están haciendo. Que ustedes reconozcan eso que está allí y puedan reconocer por qué razón un paciente, una persona sedentaria tiene HDL bajo. Muy complejo para hablarlo acá. Muchas cosas, tendríamos que hablar de muchas cosas. Pero ¿por qué el HDL baja cuando el individuo sedentario? ¿Por qué el HDL sube con el ejercicio físico? Sobre todo, yo espero que cuando ustedes salgan por esa puerta, dentro de 3-4 años, alguien les llegue con un colesterol y tenga un colesterol en 300 y un LDL colesterol, que les digo yo, en 150, lo normal es hasta 130. Si el individuo no tiene enfermedad cardiovascular, ustedes no le digan deja de comer frituras, porque aunque es parte del problema, no es el principal problema. O no comas huevo, o no comas cerdo, quítale la piel al pollo. Eso está bien como medida nutricional, pero eso ese no es el problema. El problema no es ese. El problema es algo que nosotros vamos a ver aquí ahorita, en la mañana tal vez, algo que nosotros vamos a ver aquí mañana, entender cómo esto cambia cuando no tenemos insulina. Recuerden que nosotros, todo esto ocurre porque el individuo acaba de comer, absorbió glucosa, fue a la célula beta sintetizó ATP, cerró el canal de botón de potasio, hiperpolarizó la célula, se abrió el canal de calcio, se unieron unas vesículas de secreción con insulina, los niveles de insulina plasmática elevados. Estamos hablando de que en esta condición, las HDL son las encargadas de hacer todo este mecanismo, pero después de eso, cuando el paciente está en ayuno o cuando el paciente es insulino resistente y no responde a la respuesta fisiológica de señalización de la insulina, entonces ese individuo comienza a enfermarse, porque ese individuo que tiene sobrepeso, que de paso tiene la lipita, la barriguita de cañero, no hace actividad física, fuma, porque a ese paciente se le suben los triacilglicéridos, se le sube el colesterol, se le sube el LDL colesterol y se le baja el HDL colesterol. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque se alteran todos estos fenómenos que nosotros estamos describiendo acá. Entonces el asunto es, por ejemplo, LDL. ¿Qué significa LDL? Low density lipoprotein. ¿Cuál es la principal lipoproteína de este señor? La única. ApoC. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tiene principalmente? ¿Qué lípido tiene? ¿El principal lípido cuál es? Colesterol. ¿Dónde se produce? ¿No? Esta señora nace de la VLDL. En la VLDL, la lipoproteína lipasa le quita triacilglicéridos y le quita ApoC2 y la convierte en IDL. Gana densidad. ¿Por qué? Porque la proporción se va más hacia el colesterol. Comienza a tener proporcionalmente mayor cantidad de colesterol. Porque la lipoproteína lipasa simplemente le quita los triacilglicéridos. Ahora esa IDL luego pierde más triacilglicéridos y pierde la ApoE y se convierte en LDL. Como los triacilglicéridos que vienen de aquí adentro. Esta LDL salió de aquí adentro, salió del hígado, se sintetizó en el hígado. ¿Okay? Esa LDL que se sintetizó aquí adentro y que tiene los triacilglicéridos que sintetiza el hígado, triacilglicéridos que vienen de los ácidos grasos que sintetiza el hígado, ácidos grasos que vienen del acetil-CoA y acetil-CoA que viene de la glucosa. ¿Ok? Esto viene de aquí. La glucosa se convierte en acetil-CoA, se convierte en piruvato, para ser más exacto. Y el piruvato se convierte en acetil-CoA. Y este acetil-CoA, cuando una parte se convierte en energía, esto va a dar, en la cadena respiratoria, va a dar ATP. Y luego el ATP inhibe el ciclo de Krebs.
y el ciclo de Krebs hace que esto se acumule, el acetil-CoA sale en la mitocondria y en el citosol se convierte en ácido graso. Ácidos grasos se esterifican en triacilglicéridos y estos triacilglicéridos reciben ApoB100. ¿Por qué no recibe ApoB48? ¿Por qué es B100 y no B48? Porque tiene 100 aminoácidos. ¿Y por qué tiene 100 aminoácidos? Si esto es una proteína, ¿de dónde viene? ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. ¿Y cómo la célula sabe qué aminoácidos va a pegar uno al ladito del otro para dar origen al ApoB100? ADN. Porque este señor que está acá, en su núcleo, en el núcleo, tiene un gen. El gen que da el ARN mensajero de la ApoB100. Y ese ARN mensajero de la ApoB100 se convierte en ApoB100. Ahora, en el intestino delgado, este gen tiene un codón de terminación. Hay una secuencia de aminoácidos que dice de pares de base que dice hasta aquí. Y el gen, en lugar de tener 100 codones para 100 aminoácidos, tiene 48 codones para 48 aminoácidos. Por eso la secuencia del intestino produce ApoB48. Es el mismo gen, solo que en una parte tiene un codón de terminación. Normalmente es en una región poliadenilada, o adenina, guanina, que también creo que es el otro codón de terminación. Allí ya no sigue sintetizando el gen, sino que solo tiene 48 codones. Y eso produce ARN ApoB48 en el intestino, pero aquí el gen está completo y produce ApoB100. Y esto, la combinación de esto es lo que produce esto que está aquí, la LDL. Ok. Entonces, ¿qué pasó con esta LDL? ¿Cuál es el problema de esta LDL? ¿Por qué a nosotros nos interesa tanto la LDL? Bueno, porque la LDL es capaz de, si ella se consigue un tejido, cualquier otro tejido, y poniendo que esto sea células endoteliales, esta LDL, que la vamos a representar como un circulito, como una rayita, es capaz de migrar por aquí, pasar al tejido subendotelial, y como la ApoB tiene cargas positivas y el tejido subendotelial tiene cargas negativas, entonces la ApoB se queda allí, se fija en el subendotelio, no se devuelve. ¿Qué pasa con esta ApoB100? Que viene un macrófago que tiene un receptor ABC y es capaz de captar esta ApoB100, captar el colesterol de la ApoB100, de la LDL, perdón, y el colesterol comienza a pasar para acá. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que llega un momento donde tiene demasiado colesterol. Cuando el macrófago tiene demasiado colesterol, el regular baja el receptor de la ApoB, pero tiene otro receptor, que es el receptor scavenger. El receptor scavenger o basurero es capaz de captar colesterol y captar colesterol y captar colesterol hasta que esta célula se llena toda de colesterol en el interior y se vuelve una célula blanca llena de colesterol en su interior, que le llamamos células espumosas. Cuando esto se convierte en células espumosas, entonces puede pasar dos cosas. Esta célula espumosa es el inicio de la estría grasa, o esta célula espumosa se revienta por ósmosis y libera todo el colesterol oxidado aquí al medio. Y eso va a formar entonces la placa aterosclerótica. Y esta placa aterosclerótica es la que se rompe y produce los infartos. Esa placa aterosclerótica es la que hace que una arteria de la pierna
se vea parcialmente tapada por un vaso sanguíneo, como ustedes ya saben de histología, un vaso sanguíneo como un tubito. Si ese tubito tiene una placa de grasa, la cantidad de sangre que pasa por aquí es menos, la cantidad de oxígeno que le llega al tejido es menos. ¿Qué pasa cuando el paciente está sentadito? No siente nada. A lo que el paciente se levanta y comienza a caminar, se le pega el dolor en la batata. Ese dolor en la batata es porque al llegarle poco oxígeno, ¿qué pasa con la glucosa? ¿En qué se convierte la glucosa cuando le llega poco oxígeno? Ácido láctico. En ácido láctico, en lactato. Un proceso de fermentación. Y ese ácido láctico, esto se llama como esta vía. ¿Glucólisis qué? Anaeróbica. Glucólisis anaeróbica. Ahora, este ácido láctico es capaz de estimular a la fibra nerviosa C, son las fibras de dolor. El paciente le duele. ¿Por qué le duele? Bueno, porque no le llega suficiente oxígeno. ¿Por qué? Porque está parcialmente tapada la arteria. Cuando está sentadito, no le pasa nada. Cuando comienza a caminar, le comienzan a doler las patatas. Cuando se para, se le vuelve a quitar el dolor. En lo que arranca a caminar otra vez, le vuelve a dar el dolor. Eso es lo que nosotros llamamos clauditación intermitente. En medicina interna. ¿Y por qué se produce la clauditación intermitente? Por una obstrucción parcial de una arteria de los miembros inferiores, que ustedes se saben los nombres mejor que yo. ¿Ok? Y eso se debe, esta arteria de la grasa, esta plaquita de grasa se debe a la presencia de LDL colesterol que se acumula aquí e inicia la formación de esto que nosotros llamamos el proceso ateroesclerótico. Por eso es que nosotros tenemos que saber que es ApoB100. Porque por ahí vinieron y les dijeron en algún momento, ya no lo dicen tanto, yo no sé si, imagino que es porque el tema es muy costoso, ¿no? Y era medir el índice que tenía un paciente de ApoB100, ApoA1. ¿Y por qué usaron ApoB100 y ApoA1? Para saber si un paciente estaba propenso a la aterosclerosis. Comenzaron a medir y vieron cuál era la relación entre la ApoB100 y la ApoA1. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener dos pacientes, un paciente A y un paciente B. ¿Ok? Los dos pacientes tienen 150 miligramos sobre decilitro de colesterol, los dos. Tienen la misma de colesterol LDL. Estos dos tienen el colesterol LDL elevado, pero resulta que este tiene una ApoB100 mayor que este. Este tiene una menor cantidad de ApoB100. ¿Qué quiere decir eso? ¿Los dos pacientes son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tiene de que este señor tenga estos 150 miligramos sobre decilitro de colesterol distribuidos en una mayor cantidad de ApoB100 que este señor que tiene 150 miligramos sobre decilitro en una menor cantidad de ApoB100? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia clave aquí? Y les digo, este paciente es más probable que tenga un fenómeno aterosclerótico que este otro paciente. ¿Ah? Sí, puede ser determinado genéticamente. Pero ¿qué determina ahorita, en este mismo momento? Cuando yo le mido el colesterol LDL y el nivel de ApoB100, y este señor tiene más ApoB100 que aquel otro, pero tienen la misma cantidad de colesterol. Teóricamente lo malo es el colesterol. Lo que está dañado es el colesterol, o sea, el problema es el colesterol alto. Pero resulta que los dos tienen la misma cantidad de colesterol. ¿Por qué creen ustedes que yo les digo que este paciente, que tiene una mayor cantidad de ApoB100, tiene más riesgo cardiovascular que aquel otro señor? No sé por qué los micrófonos que dio ahorita con los receptores escáuticos que captan más la ApoB100 que generan más azúcar, por así decirlo, y se puede explotar. ¿Pero por qué más? Porque tienen más ApoB100 y son atraídas, ¿no? Cuando se mete. No son atraídas. Esto es de sangre. Esto no es el tejido subendoterial, esto es de sangre. Yo le saco al paciente una muestra de sangre. Y se le midió a los dos el colesterol en sangre y la ApoB100 en sangre. No, solo estoy midiendo
ApoB100 y LDL. No estoy midiendo HDL. Porque este señor que está aquí tiene los mismos 150 miligramos sobre decilitro de colesterol, divididos en mayor fracción de LDL. O sea que sus LDL son más chiquitas, son más pequeñitas y más densas que la LDL de este otro paciente, que tiene los mismos 150 de colesterol distribuidos en una menor cantidad de ApoB100. Recuerda que una ApoB100 es una LDL. O sea, cada LDL tiene una ApoB100. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué importancia tiene de que esto sea más chiquito? Que migra más, que tiene más capacidad. El endotelio son células que están pegaditas, que dejan un espacio para que algunas sustancias puedan atravesar el endotelio y llegar al espacio subendotelial. Entre más chiquito, más rápido se cuelan. ¿Quién se cuela más rápido en la discoteca? ¿La gente grande y pesada o la gente chiquita y menudita? La chiquita y menudita, ¿verdad? Porque se meten más rápido entre la gente. Lo mismo pasa aquí. Llega más rápido al espacio subendotelial. El fenómeno aterosclerótico ocurre principalmente en arterias grandes, en donde las arterias se bifurcan. En la bifurcación de la aorta, en la bifurcación de la carótida, en la bifurcación de las coronarias. Allí es donde más predominantemente ocurre el fenómeno aterosclerótico. En individuos no diabéticos. Los individuos diabéticos el fenómeno es diferente. En este caso, Sí, vamos a salir, pero Y no recuerdo la pinta de de la síntesis de colesterol. Ahora es intenso. Se necesita parar. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llevamos un mol de triglicéridos desde aquí para allá? Ajá. Cuando la LDL tiene principalmente triglicéridos y una cantidad pequeña de colesterol. El colesterol de las LDL también en la síntesis endógena. También viene de aquí adentro y se le pega aquí. Es una pequeña cantidad de triglicéridos, una cantidad de colesterol y tiene la ApoB100. ¿Cómo se llama este señor? LDL. Naciente, LDL naciente. ¿Ok? En la sangre periférica recibe del HDL la ApoC, 2, la ApoD. Es muy interesante. Sigue teniendo gran cantidad de triglicéridos, tiene un poquito de colesterol en proporción, tiene ApoB100, tiene ApoE, ApoD y ApoC2. ¿Y a esto se llama? LDL maduro. Ok, esta LDL circula por el torrente circulatorio. Y aquí, en el endotelio del tejido adiposo, en el vaso del tejido adiposo, las células endoteliales planas, metabólicamente muy activas del endotelio del tejido adiposo, ellas expresan aquí una enzima que está con una unión glicoproteica, la LP, la glicoproteína. Entonces, cuando la LDL pasa por aquí, ¿qué hace la glicoproteína y pasa? Ajá. Se forman sales biliares, no sé cómo.
No, señor, las sales biliares se producen acá adentro. ¿Ah? ¿Degradan la lipoproteína? Ajá, pero ¿qué hace? La degradan la... Primero, la lipoproteína pasa de qué? Del tejido adiposo, ¿qué características tiene? En su regulación, ¿qué importancia tiene? ¿O qué regulación importante de la LDL, de la lipoproteína lipasa, debemos conocer? ¿Quiénes son? Ácido graso y glicerol, trifosfato. No. Primero, la señalización. En la lipoproteína lipasa del tejido adiposo. Recuerden que es traerlo al tejido adiposo. La lipoproteína lipasa del tejido adiposo es dependiente de insulina. ¿Ok? Necesita que aquí al tejido adiposo se haya unido al receptor de insulina, se haya unido la insulina que secretó el páncreas. ¿Por qué la célula beta secretó insulina? Porque acabamos de comer, porque estamos en postprandial, acabamos de comer. Esto ha pasado alrededor de una hora y media, tal vez, un poco más, un poco menos. Y esta señalización de la insulina va a promover la expresión y la activación de la lipoproteína lipasa. ¿Ok? Entonces, la lipoproteína lipasa, ¿qué hace? ¿Qué tipo de enzima es la lipoproteína lipasa? Ella se transforma para después meterlo en la célula y luego volver a abrir transformando el... ¿Pero qué cosa? Ella agarra el triacilglicérido, lo divide en ácido graso y glicerol trifosfato y luego lo vuelve a unir. ¿Por qué mecanismo? Por hidrólisis. Entonces, ¿qué tipo de enzima es? Es una hidrolasa. La lipoproteína lipasa es una hidrolasa que agarra en este enlace que está aquí, agarra una molécula de agua, la divide en OH y H, mete un hidrógeno aquí y mete un OH. ¿Ok? Entonces esto transforma los triacilglicéridos de LDL en este caso, los convierte en ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos libres vienen para acá. Son captados por el tejido adiposo. ¿Quién, en vista de que tiene insulina, ha convertido la glucosa? ¿Y por qué el tejido adiposo captó glucosa? ¿Por qué el tejido adiposo está captando glucosa? Ajá. ¿Por qué capta glucosa? Tejido adiposo. Porque estamos en anabolismo y el GLUT. ¿Cuál? GLUT 4. GLUT4. Que está aquí adentro. Entonces, esta misma cascada de señalización de aquí promueve la translocación de los GLUT4 a la membrana. ¿Qué son? DKM. Bajito. Bajito. Alta afinidad, sí. KM es muy bajito. Entonces la glucosa está entrando aquí. ¿Para dónde va esta glucosa? En el tejido adiposo. ¿Para dónde va la glucosa? Para la glucólisis. Se transforma en... ¿En qué se convierte la glucosa en la glucólisis? En piruvato. Ahora, esto produce también gliceraldehído trifosfato. Y este gliceraldehído trifosfato se reduce a glicerol trifosfato. ¿Para qué utiliza ese glicerol trifosfato? Para crear otra vez lo que va a ser la inversa de la lipoproteína lipasa del entonces. Correcto, va a agarrar los tres ácidos grasos libres
va a tomar el glicerol fosfato y los va a unir para formar triacilglicéridos. ¿Ok? En el recorrido, esta señora que está aquí, ¿cómo no? Hacemos un zoom allá. La glucosa en el tejido adiposo. En el tejido adiposo. La glucosa se convierte en fluido, en la glucólisis. Pero recuerda que esta glucosa en la primera fase de la glucólisis se transforma en ¿qué dos compuestos? ¿Cuáles son los dos compuestos en los que se transforma la glucosa al final o al inicio de la fase de lisis? Se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato en el tejido adiposo y solo en el tejido adiposo se transforma en glicerol 3-fosfato. ¿Para qué se usa este glicerol 3-fosfato? Para tomar los tres ácidos grasos libres que liberó aquí la lipoproteína lipasa y transformarlos en triacilglicéridos. Y así esos triacilglicéridos se almacenan en el tejido adiposo. ¿Cuándo la respuesta es correcta? Cuando dicen todo eso que yo acabo de decir. Ay, Cuando dicen todo eso que yo acabo de decir, que la VLDL se sintetiza en el tejido adiposo, en el tejido hepático, que la VLDL tiene triacilglicéridos endógenos y colesterol endógeno, y que nace en forma de VLD naciente cuando se une con la ApoB100, que recibe la ApoC2, la ApoD y la ApoE del HDL en la periferia para convertirse en VLD maduro, y que en presencia de insulina, la activación de la lipoproteína lipasa va a degradar que de paso, su regulador alostérico es la presencia de la ApoC2. La ApoC2 se une a la lipoproteína lipasa, la activa, y la lipoproteína lipasa degrada los triacilglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, y los ácidos grasos libres son esterificados con el glicerol fosfato de producción endógena en el tejido adiposo. Listo, eso es todo. Claro, sencillo. Me buguea. Yo pretendía que en 20 minutos le bloqueáramos eso. Me buguea. Señores, ustedes están estudiando medicina, ustedes no están estudiando arte ni horticultura ni nada, están estudiando medicina. Comprométanse a estudiar. Yo no lo voy a, con esto es, el profesor quiere que nos desanimemos. No. Yo no quiero que se desanimen. A mí me encanta que ustedes lleguen al final, se gradúen. Ya se graduó el primer grupo que vio bioquímica conmigo. Se graduó ahorita en las graduaciones pasadas. Y me enorgullece mucho decir, llegaron al final. Y muchos se devolvieron a decirme gracias, profe. Chévere, buenísimo. Me parece genial. Pero, señora, ustedes tienen que estudiar. Esto no lo aprendí yo en medicina interna. Esto lo aprendí yo en bioquímica. Esto me lo enseñaron a mí en bioquímica. Esto no lo aprendí yo. Si yo me pongo a hablar de esto en el posgrado, todos los residentes comienzan a poner mala cara. Porque el doctor está hablando de bioquímica y porque el doctor viene a hablar de bioquímica aquí, que me interesa a mí la bioquímica. Porque me pasa todo el tiempo. A mí no me lo enseñaron en medicina interna. Esto me lo enseñaron a mí en bioquímica. Cuando me senté en un pupitre así con ustedes, en el 2000. Saquen la cuenta, no me importa, tengo 42. Esto me lo enseñaron a mí cuando yo me senté en un pupitre así con ustedes. Pero tiene que haber una forma más fácil de entender eso. Por favor. Todo es lógico. Lo primero que ustedes tienen que entenderlo, en la medida en la que yo se los he ido dando, lo primero que tienen que entender es qué ocurre en cada tejido. ¿Cuál es la función del hígado?
te pregunto, desde el punto de vista metabólico, ¿cuál es la función del hígado? Ese es el problema, por ahí es donde empieza el problema. La función del hígado metabólicamente es producir. El hígado no usa nada, el hígado no quema nada, el hígado produce todo. El colesterol se produce en el hígado, los triglicéridos se producen en el hígado, las proteínas se producen en el hígado, las sales biliares se producen en el hígado, todo se sintetiza en el hígado. Porque hasta los mismos ácidos grasos que se almacenan en el tejido adiposo, no se sintetizan en el tejido adiposo, se sintetizan en el hígado. El hígado sintetiza los ácidos grasos, los esterifica con glicerol, los empaqueta con la ApoB100 y se los envía al tejido adiposo para que los guarde. Porque eso lo hace el hígado. El tejido adiposo tiene muchas funciones. No quiero pero por lo menos me interesa que ustedes sepan que el tejido adiposo almacena. El tejido adiposo metabólicamente no hace nada. El tejido adiposo no se contrae, él no produce, no sintetiza grandes cantidades de ATP porque él no gasta energía. El tejido adiposo simplemente almacena, simplemente entre comillas. Porque hoy sabemos que el problema con la diabetes, con las lipidemias, con el síndrome metabólico empieza en el tejido adiposo. Todo empieza ahí. Todo empieza cuando empezamos a engordar y el tejido adiposo se comienza a ser resistente a la insulina. Ahí comienza. El tejido muscular sintetiza energía, es activo, pero para él. La energía que sintetiza el músculo es para él, no es para nadie más. Y entender que la célula no piensa. Esto, aunque es lógico, no es pensante. Esto es a través de señales químicas que produce el hígado para que el tejido adiposo las obedezca. Son señales químicas, sencillamente. Esto es bioquímica, porque es la célula hablando un lenguaje químico. Las células hablan entre ellas mediante un lenguaje químico. Producen sustancias para enviar una señal y esas sustancias deben ser capaces de ser reconocidas por el otro tejido para que el otro tejido capte esa señal. ¿Y cómo la interpreta o cómo la reconoce? Pues es un receptor, que es otra proteína, que es otra sustancia química, que media la liberación o la producción de otras sustancias químicas. Y todo eso ocurre en el organismo todo el tiempo. Sus células hablan un lenguaje químico. Nosotros tenemos que aprender a hablar ese lenguaje químico para poder entender lo que la célula hace. Ahora, hay cosas que memorizar. ApoC2 es el regulador alostérico de la lipoproteína lipasa. ¿Cómo les digo yo que se memoricen eso? La ApoC2 es la ApoC2. No les puedo decir más nada. Alguien le puso ApoC, hay una ApoC1, hay una ApoC2 y una ApoC3. Yo me quedo con ApoC2, pero ApoC1 tiene su función, ApoC3 tiene su función. Me quedo con ApoC2. O sea, tengo que saber qué es la ApoC2. No sé, imagínense, alguna forma de memorizarlo. La ApoC2 es el segundo lípido, por eso es, porque el primero es el kilomicrón, la segunda es la VLDL, entonces es ApoC2, mientras que la HDL es lo máximo. Como la HDL es lo máximo, entonces la primera, A1. Es la A y es la 1, es la primera. Exocinasa en el hígado. Las H no van juntas. La exocinasa no va en el hígado. La glucosinasa va en el hígado, porque las H no van juntas. Exocinasa hígado, no. Es glucosinasa hígado. Exocinasa a los otros tejidos, porque las H no van juntas. Cosas que uno va, ciertas mnemotécnicas que uno va desarrollando en el tiempo. Pero las mnemotécnicas mías probablemente a ustedes no les sirvan, porque son súper complejas. Yo soy polero, siempre me soy polero. La célula es un polo. Pasé 3 días aprendiéndome mi cédula. Si de sales biliares de la circulación enterohepática de la misma, la fibra dietética disminuye la circulación enterohepática de sales biliares al unirse irreversiblemente a dichas sales, eliminándola del techo.
¿Por qué el aumento del consumo de fibra es parte de las recomendaciones en el tratamiento de la hipercolesterolemia? Ok. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, igualito, tenemos el hígado. Nuestro buen amigo el hígado. Todo el mundo habla del corazón, todo el mundo se enamora del corazón y del cerebro. Pero el hígado es lo máximo. Es el noble. Egoísta, todo lo hago yo y no nadie. Es el super noble. Y un hígado vive sin cerebro, pero un cerebro no vive sin hígado. Ok, ¿qué pasa? Este señor, el hígado, existe dentro de la célula, no en el hígado, existe en el hepatocito, en la célula hepática, tiene algo que nosotros llamamos el depósito de colesterol, o el pool de colesterol. ¿De qué se llena ese pool? Ese pool de colesterol se llena de la síntesis de colesterol. O sea, el colesterol que sintetiza el hígado, que recuerden, viene de el acetil-CoA. El exceso de acetil-CoA se convierte en acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA se convierte en glutail-CoA y esto se convierte en HMG-CoA. Y este HMG se convierte en mevalolato y este mevalolato se convierte en colesterol. ¿Okay? Entonces, ahí de la síntesis endógena de colesterol se sintetiza también, se guarda parte de acá. La otra parte viene de el receptor que está acá en la membrana, que es el receptor de LDL. La LDL luego que circula, que reconoce ese receptor, este receptor reconoce la poesía. Este receptor, cuando las LDL han hecho su circulación, llegan otra vez aquí al hígado, la LDL se une al receptor, el receptor es captado con toda la lipoproteína por endocitosis, y el colesterol que sale de aquí se mete aquí en este depósito. Lo mismo pasa con el colesterol que viene del HDL, en este caso el receptor es el CRP, o también ocurre con las LDL remanentes, pero en el caso de la LDL remanente el receptor de apoyo. ¿Ok? Todo esto llena este pool de colesterol. Recuerden que la forma circulante de colesterol es el colesterol LDL. Es el que más circula. El colesterol unido a la ApoB100 es el que más circula en el organismo. Y que este colesterol LDL viene de la VLDL, que viene de la dieta, que se transforma en IDL, en la circulación periférica, y este IDL se convierte en LDL. ¿Qué pasa? Cuando este pool de colesterol está lleno, cuando este colesterol está full, ese pool de colesterol está full, el colesterol es tóxico. El colesterol es oxidativo, es una sustancia oxidativa. Entonces, ¿qué hace la célula? Esto genera el exceso de colesterol, genera una serie de respuestas que no voy a entrar en detalles a ellas, no son mágicas, son cascadas de señalización que van al núcleo y que inhiben la síntesis del receptor de LDL. No se sintetiza el receptor no se expresa en la membrana y por ende el LDL no se capta por el hígado y el LDL comienza a quedarse circulando. Pero cuando el colesterol se eleva el LDL colesterol. Nota para la vida: nunca pidan colesterol solo, siempre pidan colesterol y fracción. ¿Por qué? Porque yo no hago nada con el colesterol solo. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene 230 de colesterol, 230 miligramos sobre decilitro de colesterol total, ¿ok? Y ese paciente tiene colesterol alto, pero ese paciente tiene 80 del cerebro. Tú lo que tienes son 150 de LDL. Este paciente está normal. Este paciente no se trata. 130. Si tiene otra fracción de LDL, 150, pero si 20 de esos son de LDL, entonces este señor lo que tiene son 130, 130 y tal. A ese paciente no se trata, no se le da ningún tratamiento, porque ese perfil lipídico está bien.
siempre pidan fracción. Cuando vayan a pedir un perfil lipídico, siempre pidan colesterol y fracción. Entonces, ¿qué pasa? Esto se regula en baja y por ende el colesterol se comienza a quedar. Se comienza a quedar circulando. Entre más circula, entonces más migra, más fenómeno aterosclerótico, más enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué se usa el colesterol? ¿Cuáles son los usos del colesterol? El colesterol no es malo, el colesterol tiene su función. Recuerden que el colesterol forma parte de la membrana plasmática. Entonces, se utiliza en la síntesis de membrana, no solo del tejido hepático, ¿no? De todas las membranas. Todas las membranas plasmáticas, todas las células, desde la plaqueta hasta la neurona, tienen colesterol. De hecho, las membranas celulares de las neuronas son las que más colesterol tienen, porque son las que son más, tienen más plasticidad. ¿Okay? Este colesterol, además de utilizarse para la síntesis de membranas, este colesterol se usa para las hormonas, no en el hígado, en su respectivo órgano. El testículo usa colesterol para sintetizar andrógeno, el ovario utiliza colesterol para sintetizar progesterona y estrógeno, la suprarrenal sintetiza colesterol para sintetizar cortisol, para sintetizar aldosterona, de manera que hay muchas hormonas que se sintetizan a partir de colesterol. La piel lo utiliza para la síntesis de vitamina D. Y el colesterol en el hígado se utiliza para la síntesis de sales biliares. ¿Okay? El hígado sintetiza las sales biliares y las sales biliares van a la vesícula. Cuando nosotros comemos, esta vesícula, este líquido biliar va al intestino, al duodeno. En el intestino van a formar las micelas de absorción, en conjunto con las sales biliares, los lípidos de la dieta y la lipasa pancreática. Forman las micelas. ¿Qué pasa? Estas sales biliares que se quedan aquí, ¿ok? Las sales biliares, una vez que se usan y las grasas son absorbidas, estas sales biliares se devuelven al hígado, ¿ok? Y el hígado las devuelve a la vesícula. Y esto se llama circulación enterohepática. La circulación enterohepática de las sales biliares. Pero recuerden que las sales biliares vienen a partir del hígado. ¿Qué pasa cuando yo le digo a un paciente que tiene problemas de colesterol y le digo coma pan integral, coma frecho, coma linaza, coma frutas y vegetales? Todas esas frutas, los vegetales, lo que tienen es fibra dietética. ¿Ok? La fibra dietética, que es esos carbohidratos no absorbibles que nosotros no podemos digerir sencillamente porque no están en alfa, sino que están en unión beta, que son igual polisacáridos, que son igualito azúcar, pero que nosotros no podemos digerir. Ellos se unen a las sales biliares. La fibra se une a las sales biliares. Y estas sales biliares entonces se excretan en las heces. El porcentaje sin fibra, el porcentaje de circulación enterohepática es más o menos el 90%. Si yo aumento la cantidad de fibra dietética, el porcentaje de excreción de las sales biliares va a ser aproximadamente un 60, 40, 60%, dependiendo de la cantidad de fibra que quiera el paciente. ¿Qué pasa? Que el hígado va a tener que tomar, y acá, del pool de colesterol, va a tener que tomar colesterol para sintetizar nuevas sales biliares porque las está perdiendo. Y cuando el pool de colesterol entonces se vacía, el estímulo que hacía esto, que promovía la regulación en bajas del receptor de LDL, entonces promueve la expresión del receptor de LDL, la LDL se comienza a venir para acá, la LDL se comienza a captar y los niveles de LDL colesterol en la dieta disminuyen. Pero fue una pregunta, si a un paciente que sufre hipercolesterolemia y le damos estatinas y al mismo tiempo hacemos que coma fibra, eso es peligroso, ¿no? No, porque nunca logramos lo que queremos lograr. Una de las partes más frustrantes del tratamiento de los trastornos metabólicos es hacer que el paciente tenga LDL en niveles. Sobre todo cuando el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular, cuando los niveles de LDL son por debajo de 100.
¿Sí lo ven? Pero no es mágico, no es que el colesterol baja mágicamente, no, el colesterol baja, que fue lo que la mayoría de ustedes no contestó, es porque la disminución del colesterol intrahepático regula en alza el receptor de LDL y eso va a promover la captación de la LDL colesterol por el hígado. Hepáticas y musculares, estriadas, en presencia de oxígeno y glucosa marcada con un rayo trazador, pudiendo ser capaz de medir la acumulación de radioactividad. Si a dicho medio se adiciona insulina, ¿en qué rutas metabólicas entra dicha glucosa en cada uno? Lo primero es simplemente bla bla. Y ustedes se dejan confundir en el bla 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 bla. Y al final es ¿para dónde va la glucosa en presencia de insulina? En el tejido muscular y en el tejido hepático. Yo le envié la pregunta. ¿Ah? Pero eso es puro bla bla, o sea, al final, toda la pregunta, lo que estás preguntando es ¿para dónde va la glucosa en presencia de insulina? En el tejido hepático y en el tejido muscular. Eso es todo. Y era mencionar, pero se dejan confundir con la glucosa marcada, el radiotrazador y el receptor de agua. No, eso es simplemente poder refinar lo que está. Mire, psicoterror les van a hacer el año que viene, en los exámenes de fisio y en los exámenes de fármaco el año siguiente. Nunca podré olvidar, había una pregunta de un examen de fármaco que decía, de las siguientes selecciones la pregunta incorrecta. Entonces tenía 4 enunciados que eran correctos y la última decía, todas son incorrectas. Ok. Pero era seleccionar la incorrecta, o sea, él selecciona la incorrecta. Tenía 4 enunciados que eran correctos y un último enunciado que decía todas son incorrectas. Pero era una doble negación. Yo tenía que escoger opción E, todas son incorrectas, porque al decir que todas eran incorrectas, ese era el enunciado falso, porque los 4 de arriba eran correctos. Eso fue un examen de fármaco. Eso fue un examen de fármaco. Tanto así que a veces cuando piden preguntas piden que no sea una doble negación, hay una doble negación, o sea, como es decir que todas son incorrectas y los enunciados son correctos, entonces la incorrecta es esa, como me están pidiendo escoger la incorrecta, la respuesta correcta es esta, yo no lo voy a decir. Ajá, entonces, nosotros tenemos células hepáticas. Yo no respondí a esa. Y tenemos células Por no leer. musculares. Por no leer, no la respondí. Las dos están cultivadas, tienen glucosa. La glucosa tiene un radiotrazador, X, no importa. Y al medio se le agrega insulina. Yo le hago una pregunta a ustedes. Si yo tengo este medio, antes de adicionar insulina, ¿cuál de estas dos células es capaz de captar glucosa? ¿Por qué? Porque expresa una enzima química. Expresan Un glue. un GLUT, y un GLUT es un Factor de transportador. Los GLUT ni son enzimas ni son receptores. Los GLUT son transportadores. Profe, es diferente, sí. No tienen ninguna capacidad enzimática. Ellos no cambian nada en nada. Ellos no transforman ningún sustrato en ningún producto. Y no son receptores porque ellos no transmiten información. Ellos no generan, no tienen un ligando al cual unirse para generar un segundo mensajero. Ellos son un canal. Simplemente son un canal, son un transportador. Ajá, ahora sí. Exactamente. En la célula hepática, en ausencia de insulina, si la concentración de glucosa es alta, es capaz de captar glucosa porque tiene GLUT
2. El GLUT2 es independiente de insulina, no es constitutivo de membrana. ¿Por qué decimos que la célula muscular, su metabolismo o su captación de glucosa es dependiente de insulina? Porque tiene GLUT4. El GLUT4 necesita que la insulina se una a su receptor, que desencadene la cascada de segundo mensajero y que esta vesícula contenedora del GLUT4 se vaya a la membrana. Por eso, el tejido muscular y el tejido graso son los tejidos metabólicamente dependientes de insulina y son claves en el metabolismo de insulina. Entonces, si yo a esto le pongo insulina, esto lo va a modificar la captación de glucosa por las células hepáticas, pero sí de las células musculares, pero sí va a regular mucho la funcionalidad. Entonces, esta glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato por en el hígado, Glucosinasa. por la glucosinasa, mientras que la glucosa que es captada por el GLUT4 se va a transformar en glucosa 6-fosfato por la Exocinasa. exocinasa. Ok, muy bien. Entonces, esta glucosa en el tejido muscular es más fácil. Esta glucosa puede ir a glucólisis, a transformarse en piruvato. Vamos a poner solución. Esta glucosa se puede transformar, puede ir a la glucólisis para obtener piruvato y generar energía. Esto, por supuesto, ciclo de Krebs y cadena respiratoria incluido. ¿Okay? Pero esta glucosa 6-fosfato se puede transformar en glucógeno. En la glucogénesis. ¿Okay? Entonces puede ir a la glucogénesis que me están pidiendo las vías. Entonces esto puede ir a la glucólisis y esto puede ir a la glucogénesis para transformarse en glucógeno. Y el glucógeno, en caso de que necesite el músculo se contraiga, entonces el glucógeno se transforma en glucólisis, en glucosa, se transforma en glucosa. Se transforma cuando está pidiendo la vía. En la glucogenólisis se transforma en glucosa para que esta glucosa se transforme en glucosa. ¿Okay? Eso es todo lo que puede pasar en el hígado. Esta glucosa 6-fosfato igual puede transformarse, puede ir a piruvato en la glucólisis y este piruvato puede transformarse en acetil-CoA en la piruvato de ciclogenasa y este acetil-CoA y el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para producir ATP. El ATP es importantísimo, ¿por qué? Porque el ATP es que va a ir a hacer la regulación negativa para que esta acetil-CoA se transforme en ácidos grasos. Y estos ácidos grasos se identifiquen con triacilglicéridos y estos reciban ApoB100, se transformen en VLDL. ¿Ok? Este acetil-CoA también puede ir a la síntesis de colesterol. ¿Ok? Esta glucosa también puede ir a la síntesis de glucógeno en la glucogénesis. Aquí es simplemente almacenar. Aquí no se produce contracción ni nada de eso. Ahora, esta glucosa también puede ir a la vía de las pentosas, fosfatos. A partir de esta glucosa, nosotros podemos sintetizar aminoácidos no esenciales. Y este acetil-CoA también puede ir a la síntesis de colesterol. Listo, eso es todo. Y siempre se los dije, si su profesor les pone una lámina en una clase y la siguiente clase les vuelve a poner la misma lámina y en la siguiente clase les vuelve a poner la misma lámina y en la siguiente clase les ponen la misma lámina, ¿cuál es el mensaje intermedio?
se lo va a preguntar en el examen. Si el profesor les dice una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, estudiense lo que les están diciendo una y otra vez porque se los van a preguntar en el examen. Ok, eso era todo lo que había que responder aquí.